rec en la pantalla. Sí, por eso. Ahora, observen bien. Tenemos al MTC y tenemos a OSITEL. ¿Y qué hace cada uno? ¿Dónde terminan las funciones de uno y empieza la del otro? Esa es la pregunta más difícil de responder. Y sin embargo, si haces tus cuadritos, te vas a dar cuenta que es la más fácil de aprender. Primero, administra, supervisa y evalúa los servicios públicos de telecomunicaciones, de radiodifusión y de servicios privados de telecomunicaciones. OSITEL, ¿puede ver temas de radiodifusión? Se estaría metiendo en el campo del MTC. Ok. OSITEL regulariza la telefonía. Me fiscaliza, ¿no? Que está funcionando bien. Y aquí lo vamos a leer. O este de acá administra, supervisa y evalúa. ¿Dice fiscaliza? No lo dice. ¿Ok? Supervisar es mirar lo que estás haciendo. Nada más. ¿Ok? Planear, supervisar y evaluar la infraestructura de telecomunicaciones. Y eso es cierto. Imagínate que va a ingresar un operador a Perú y dice: ya, yo voy a montar mis antenas aquí, 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 aquí. Listo, MTC, dame mi permiso que voy a ser un operador de telefonía celular. Perfecto. Y el pata está poniendo sus antenas y lo amarra con hilo de nylon, ¿no? El cablecito para protegerlo lo pasa dentro de un carrizo. ¿Eso puede ser permitido? No. Entonces, ¿qué debe hacer? Supuestamente el MTC debe supervisar y evaluar si la infraestructura de este operador que quiere entrar a trabajar es la adecuada. No va a revisar todos sus puntos, obviamente, pero sí una muestra, ¿no? Entonces significa de que tiene que ver la infraestructura de las comunicaciones. No se trata que el proveedor diga: yo hago como sea mis servicios y tú solo dame para vender. No se puede. ¿Qué más? Otorga y revoca concesiones. Uy, ¿dónde está la plata? ¿Por qué? Ten presente que, por ejemplo, cada cierto tiempo Telefónica del Perú alquiló, ¿qué cosa? La red de tendido de par de cobre del Perú, porque ese tendido le pertenece al Perú. ¿Qué? Era de la época de Entel y CPT. Entel, empresa de telecomunicaciones, pero del Perú, no la Entel de ahora que tú conoces, ¿no? Que es de celulares. Hace muchos años existían dos empresas que veían la telefonía fija. Una era Entel y la otra era CPT. La empresa de telecomunicaciones del Perú, Entel, y la compañía peruana de teléfonos, CPT. Esas dos, que le pertenecen al Estado, tenían un montón de cableado que llega hacia casi, por decirlo así, ¿no? Y provincias, CPT, ¿no? Llegaba. Todo ese tendido es del Perú. No le pertenece a ninguna empresa. ¿Qué hizo? Obviamente lo alquiló. Le dio la concesión de que nadie más puede utilizarlo, solo él, y le hizo su contrato, por decir, por 20 años. Ahora, pero alguien tuvo que firmar. ¿Contra quién lo hizo? Ahí tienes al culpable, ¿no? Él es el que tiene que decir si te otorgo o no te otorgo. Y tú dirás: ese al MTC se la lleva fácil. No, después vas a ver cómo OSITEL entra a tallar, porque si el MTC fuera juez y parte, ¿qué pasaría? Ahora, representar al Estado en las organizaciones y negociaciones internacionales de telecomunicaciones significa que como ministerio, porque es un ministerio, no te olvides, transportes y comunicaciones, es el que da la cara contra las empresas internacionales para la negociación. Porque la empresa le está alquilando, por ejemplo, su par de cobre al Perú. ¿Ok? Al Perú le está alquilando su par de cobre. Y el Perú tiene que ser representado por alguien. Para eso está el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en la parte de telecomunicaciones.
Organiza el sistema de control, monitoreo e investigación del espectro radioeléctrico. Ese es para la gente que tiene sus sistemas de radio, radio pirata, televisión pirata que hay acá en Perú, ¿no? Listo. Todo eso en el MTC. ¿Solo eso? No. Sí, ¿no? Definir y aprobar, vayan anotando lo que ustedes crean importante. Definir y aprobar las especificaciones técnicas de homologación de equipos y aparatos de telecomunicaciones y expandir los correspondientes certificados de homologación. ¿Y eso qué significa? Significa que el operador no te puede dar cualquier cosa. ¿Ok? Imagínate que el operador de la noche a la mañana llegue y diga, como me sale más barato, he mandado a fabricar unos teléfonos que me salen costando $2, que duran una semana, pero yo te los vendo. ¿Te gustaría recibir eso? No, ¿verdad? Significa que los aparatos tienen que estar homologados. ¿Y por qué también es importante la homologación? Porque, por ejemplo, la frecuencia de radio que utilizan en otros países para comunicarse por decir, walkie-talkie, sus sistemas de radio de ellos para comunicarse, se puede cruzar con las señales de radio de este país de AM y FM. Y entonces se traslapan y la empresa de radio que pagó su licenciamiento, que homologó todo, se va a quejar porque va a decir, hey, alguien está interrumpiendo mi espectro radioeléctrico. Por esa razón es importante que cuando se homologa un equipo decir, mira, yo trabajo en frecuencias que no me cruzo con ninguna de tus frecuencias en tu país. ¿Ves? Por eso. Hace algunos años, unos pocos años, se decidieron retirar teléfonos inalámbricos, fijos. No sé si viste la noticia. ¿Y por qué razón? Porque la frecuencia en la que trabajaban esos teléfonos fijos, que eran inalámbricos, se cruzaba con la señal de uno de los operadores que se había vendido, de celular. Entonces decidieron acá retirar todos esos equipos, diciéndole, todos estos equipos se quitan la homologación, no pueden trabajar en Perú, porque trabajan en una frecuencia que se cruza con un operador telefónico. Quizás tú no lo sabías, quizás no lo viste, pero alguien tiene que darse cuenta a quién le asigna qué espectro de frecuencia y qué aparatos se pueden cruzar con ese espectro de frecuencia para no homologarlos. Eso pasó hace poco, ¿no? Sí, pasó así, poco. No sé si fue 2 años, me parece, pero sí. Justo, bueno, yo trabajamos en una empresa de seguridad electrónica y vendíamos equipos electrónicos, instalamos, y justo teníamos uno inalámbrico para instalar, para que funcione un panel de alarma en realidad, no repetidor. Y nos dijeron que ya el Estado o el Ministerio lo había prohibido por la frecuencia que emitía ese equipo inalámbrico. Y fue hace 2 años. ¿No? Y es por eso. ¿Quién lo hizo? El MTC. Proponer para su aprobación respectiva los porcentajes para la ampliación de derecho de tasas, canon radioeléctrico. En pocas palabras, ojo que dice proponer, no dice imponer. Quiere decir que tú pagas por tu derecho de tu espectro radioeléctrico. No es que ya yo tengo todo el equipo y ya, dame la licencia. ¿No? Tú pagas. Dejas de pagar, no tienes derecho a usar el espectro radioeléctrico en la frecuencia que tenías. ¿Y quién propone? Y ojo que dicen propone. ¿Quién propone cuánto debe ser? Las tasas, los canon, el MTC. Cancelar las concesiones o autorizaciones de telecomunicaciones que hay otorgado. ¿Y eso para qué? Por ejemplo, imagínate que ya le otorgó el par de cobre a Telefónica, ¿correcto? Y Telefónica, por ejemplo, tiene sus obligaciones. Y entre sus obligaciones se le ocurre, bueno, yo ya te estoy pagando, ahí dice que iba a hacerlo, pero no lo voy a hacer. Dice, no lo voy a hacer. Dice, te multo, múltame, pues. No lo voy a hacer. ¿Correcto? Hay empresas que ganan más en la ilegalidad pagando sus multas que haciendo las cosas de manera legal. Imagínate que quiere hacer eso Telefónica. Entonces, se acabó su renovación, llega nuevamente, va a querer renovar y el MTC le puede decir, lo siento, pero no.
no cumpliste, sé que no me vas a cumplir en la próxima renovación, entonces no te renuevo. Te cancelo tu concesión. Proponer el Plan Nacional de Telecomunicaciones y supervisar su cumplimiento. ¿Y por qué? Porque básicamente recuerden de que aquí yo tengo 044, ¿y a quién se le ocurrió 044? Ahí está. Alguien tiene que llevar un orden para la numeración. No es que mañana más tarde alguien, pues, qué sé yo, por tumbes diga yo también quiero usar el 044, no se puede, ya está reservado. Administrar el uso del espectro radioeléctrico y elaborar y aprobar el Plan Nacional de Asignación de Frecuencias. Eso quiere decir que la frecuencia en la que trabaja el operador A, ¿quién se la dio? El MTC. El MTC está llevando el orden de todo, si te das cuenta. Por eso es que su función dice administrar, porque él decide qué frecuencias se van a tomar, qué códigos van a ser usados. Él los administra. Y también dice supervisar, porque no permite que aparatos que se crucen con frecuencias, homologarlos y funcionen acá en Perú. O sea, aunque no parezca, sí supervisa, sí administra. Profesor, una pregunta, es un poco raro, pero ¿qué pasaría si el MTC hace una cancelación del servicio de telecomunicaciones en Telefónica, por ejemplo? ¿Qué pasaría con todos esos números, con todo el internet que da Telefónica? ¿Se pasa para otros, me imagino? A ver, en la práctica tendría que negociar primero, porque para cancelar hay procesos, primero te ponen advertencias, te dan plazos, si ya no cumples con nada, te quita, y los reclamos de los clientes son denuncias penales, son denuncias contra la empresa proveedora, porque ella decidió no cumplir. Pero para esto hay cosas que han hecho el MTC, reaccionó y dijo, hey, el plan de numeración de mis clientes está amarrado a un operador. Eso no puede ser, significa de que si se da tu caso, mis operadores se quedan en el aire. Entonces se le prendió el foquito y dijo, voy a hacer lo que hacen otros países, portabilidad. Exacto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú con tu operador no funciona tu operador, te vas inmediatamente al otro manteniendo tu mismo número telefónico. Y ya. Esas son soluciones que se ponen para casos extremos como el que mencionas. O sea, ¿se podría dar? Sí. Imagínate, los demás operadores estarían pero felices, ¿no? ¿Cuánto en portabilidad se decidiera? Dejarían de hacer ofertas, por el teléfono. Serían usuarios que no necesitan hacerte una oferta para que vayan, irían forzados. Ahora, luego viene Ocitel. ¿Ocitel le pertenece al MTC? No, porque no puede ser juez y parte. Órgano supervisor de la inversión privada en telecomunicaciones. ¿Y eso qué quiere decir? El MTC aprueba órgano supervisor de la inversión y dice, tú dijiste que ibas a poner 4.000 centrales de celular. Yo soy Ocitel, a ver, ¿no es cierto? ¿Dónde están tus 4.000? Y comienza a fastidiar, ¿no? A estar atrás. ¿Por qué? Porque alguien tiene que supervisarlo. Y Ocitel es el ente supervisor. El MTC ya te dijo que ya, está bien, ya. Ese es el MTC, ahora tú cumples, yo estoy atrás tuyo. Eso hace Ocitel. Luego, una entidad pública descentralizada encargada de regular y supervisar el mercado de servicios públicos de telecomunicaciones, independiente de las operadoras. ¿Por qué razón? Imagínate que de la noche a la mañana, por ejemplo, otro operador, Claro, diga, no te avisé, pero la promoción que te dije, se me olvidó decirte que te voy a cobrar 50 céntimos más cada mes. Pero no, se me pasó, pues. Ahí entonces te dicen, no señor, acá no se pasa nada. Si usted no le avisó, está robando. Multa. Dice, no, pero yo me olvidé, señor, está trabajando con el Estado, el olvido no existe. No hay olvido. En el Estado no existen olvidos, no existen equivocaciones. No existen. Salvo si eres político. No existen. Lo tienes que pagar. La empresa no puede decir,
uy, sí, el servicio se me cayó porque estuve haciendo mantenimiento y me olvidé de encender el servicio. No existe, me olvidé. Paga. Es así. Creado en el 11 de julio de 1991, ¿ok? ¿Y por qué se creó esto? Básicamente para hacer lo que OSIPTEL no puede hacer o no debe hacer. Perdón, el MTC no puede hacer o no debe hacer. Porque si tú a alguien le dices que sea juez y parte, ¿qué va a pasar? ¿Correcto? Habrían errores. Ahora, número de reglamentos generales publicado en el diario El Peruano que dice que OSIPTEL debe existir. Ahora, ¿y cuál es su función? Primero, la parte reguladora. Facultad OSIPTEL para fijar tarifa de los servicios públicos de telecomunicaciones. Ahora, ¿y por qué haría eso? Para evitar, obviamente, de que haya una competencia desleal, ¿no? Básicamente, imagínate que entre un nuevo operador y diga, yo te voy a cobrar por una tarifa plana por todo lo que des desde tu celular. ¿Ok? Entonces, ¿qué harían los demás operadores que no tienen tarifa plana? Se quejan. Diría, hey, él está entrando con un sistema de mercadeo demasiado agresivo y nos va a tumbar el negocio. Ya no puedo competir. ¿Por qué? Porque el negocio se va a caer para todos y vas a tener un monopolio de un solo operador. Y tú dices, pero conviene por precio. No. El monopolio no conviene a nadie. Porque si bien es cierto, yo entro, me tiro abajo y digo tarifa plana en todo para todos y te voy a cobrar 30 soles mensuales si tienes tarifa plana todo lo que quieras navegar, ya todo el mundo comienza a inscribirse conmigo, ¿cierto? Ya, yo tengo todo, tú dirías que chévere todo. Y ahora como yo soy monopolio y las empresas, espero, ya quebraron y ya se fueron, ya no son 30 soles, ahora son 90. Cómprame. Soy la única empresa, si no, ándate a la otra. Ah, no existe, uy, qué pena. Entonces hay que evitar los monopolios en las empresas también. No se trata de decir, oye, sí, tienes que fomentar la competitividad, bajando precios, y OSIPTEL te permite que bajes precios, pero no puedes favorecer el monopolio. El monopolio está mal. Función normativa. Por medio de la función dicta reglamentos en cuanto a temas necesarios en el mercado de servicios públicos de telecomunicaciones y solo en telecomunicaciones. Procedimiento de reclamos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tú pones un reclamo y alguien tiene que decir, ya, ¿qué hago? Alguien tiene que decir, el reclamo se recibe, se manda a tal oficina, dependiendo de la criticidad debe ser atendido en tanto tiempo. ¿Quién define eso? OSIPTEL. Proceso de aprobación de reglamentos, normas y regulaciones y criterios para la existencia de contabilidad separada para las empresas operadoras, lineamientos para la interconexión de servicios, redes, al final. ¿Quién define todo eso? OSIPTEL. ¿Y por qué OSIPTEL podría que hacer eso? Porque OSIPTEL es el que está más cerca al operador. Si OSIPTEL se da cuenta que un operador quiere hacer monopolio, propone reglas para evitar el monopolio. ¿Ok? Si se da cuenta que hay empresas que quieren no pagarle al Estado, pone reglas. ¿Puede sancionar? Sí. La función fiscalizadora, que no estaba en el otro punto, y sancionadora permite a OSIPTEL imponer sanciones, medidas correctivas, y nótese que dice medidas correctivas. ¿Por qué? Porque no es que a la primera yo te sanciono. Primero te doy la oportunidad, igual te multo, pero te doy la oportunidad de que te corrijas. Y si no te corriges, ya puedo quitarte o cerrarte tu total. Imponer sanciones y medidas correctivas de las empresas operadoras o personas por el incumplimiento de las normas aplicables. Y esto es importante. Tienes que tener presente de que si no existiera
Ocitel, tú reclamas, ¿y qué pasaría? No sé caso. El MTC lo único que te puede decir es, bueno, le quito la concesión, pero tengo que esperar un tiempo. Y tú dices, pero mientras le quitas la concesión, la empresa me sigue robando. Necesitas a alguien que le diga a la empresa, un ratito, hasta aquí. Y ahí es donde entra Ocitel. Tipificación de las sanciones. Ocitel podrá en materia de competencias exclusiva, porque solo puede ser él, y exclusiva significa que nadie más lo puede hacer, tipificar las infracciones que no sean previstas en la ley de telecomunicaciones. ¿Y eso qué significa? Que hay una ley así, A, B, C, D, E. ¿Y qué pasa si el pata agarró y dijo, voy a infraccionar porque hay A, B, C, D, E? Dice, pero yo voy a cometer una infracción F. Total, no está publicada en la ley. Dices. ¿Ok? Por ejemplo, un ejemplo, ¿qué pasa si un operador telefónico dice, yo he comprado, como yo vendo celulares también, he comprado teléfonos que se malogren un año después de haber sido comprados, ya programados, y buscas en la ley A, B, C, uy, no hay, entonces es legal. Bien. Si se demuestra, entra Ocitel y dice, no, lo siento, no es legal, porque desde el momento que tú le has puesto un tiempo para que fenezca el celular y no le has avisado al usuario final, le estás robando. Entonces, vamos a crear una nueva infracción solo para ti por gracioso. ¿Ok? Entonces, en realidad hay funciones que se necesitan porque no todo está escrito en la ley. Echa la ley, echa la trampa. Alguien tiene que estar modificándolo. ¿Puede ser cualquiera? No, por algo dice de manera exclusiva. Solución de reclamos de usuarios. Tiene como competencia reconocer y resolver los reclamos por usuarios contra empresas operadoras, ¿no? Y básicamente es el que te hace caso. Por ejemplo, tú reclamaste a la operadora que tu teléfono se había caído y está sin funcionar. Ha pasado un mes, no te lo han arreglado y te ha llegado un recibo de que has hecho llamadas en cantidad. ¿A quién le reclama? Vas al operador, el operador te va a decir, no señor, el sistema dice eso, pague. Pero mi teléfono no funciona, no importa, el sistema dice eso, pague. Te vas a Ocitel, Ocitel es el que dice, ya, vamos a procesar tu pedido. Si es cierto que es así, voy a multar al operador por estar dando información errónea o falsa. Lo voy a multar. Si te das cuenta, ¿quién es el que tiene la capacidad de decirle pagas tanto a una empresa? Es Ocitel. ¿Quién es el que directamente trabaja con el usuario final? Ocitel, porque el MTC trabaja con el operador. Tiene que haber un nexo. Controversias. Una controversia se da cuando tú dices no, no es cierto, y él dice sí, sí es cierto, son dos operadores, entonces Ocitel en medio dice se hace así y punto, se acabó la controversia. Previa negociación. Autoriza a los órganos funcionales competentes a resolver en la vía administrativa, que se refiere entre documentos, básicamente, los conflictos y las controversias que dentro del ámbito de la competencia surjan entre empresas operadoras o el usuario. ¿Y por qué? Existe el tema, por ejemplo, tú eres un operador de internet, ¿correcto? La ley ahora te obliga a que uses parte de tu infraestructura del operador como medio de acceso a otro operador chiquito que está surgiendo y que le cobres menos de lo que le cobras. ¿Qué quiere decir? Que si tú por una línea de internet cobras al operador 100 soles, al usuario 100 soles, y a ti la línea, mantenerla te cuesta 10 soles, ¿cuánto has ganado? 90. Ya. Viene un operador nuevo, se acoge a la ley y te dice necesito utilizar tu infraestructura, no le tienes que dar todo, solo una parte que te obliga a la ley, y tú le dices, ya, te voy a dar tanto, te voy a dar, qué sé yo, 50 hilos, pero te voy a cobrar 99 soles. Y 100 le estás cobrando a su usuario. ¿Qué hace esta empresa chiquita? Se va a Ocitel y le dice, hey, tengo un problema porque él no me va a dar opción a ganancia, me está cobrando 99 y por mantenimiento 10. O sea, 10 de mantenimiento, me está cobrando ¿cuánto? 89 soles y el usuario le cobra 100.
entra Ocitel y él dice, tú me has dicho que de parte de infraestructura no me has puesto un precio base, para mí cuesta 99. Yo estoy en la ley. El otro dice, oye, pero no me doxo a ganancia. Entra Ocitel en medio, te crees vivo, ya. Le vas a cobrar el porcentaje tanto, qué sé yo, 50%. Se acabó la controversia. Tú le tienes que ofrecer a 50 soles al operador chiquito, cada línea, y el operador chiquito de esos 50 soles, él verá si lo vende a 60, 70, 100, 110, ya es cuestión de él. Entonces, cuando dos empresas entran en controversia, cada quien dice tener la razón, Ocitel entra en medio y define. Quedan excluidas de esta función aquellas controversias que son competencias exclusivas del INDECOPI. Esa es otra cosa, los derechos de autor. Eso quiere decir que si la controversia se debe con un derecho de autor, es, por ejemplo, decir, yo he hecho una exclusividad con Apple. Yo he hecho, y la otra empresa también está vendiendo Apple, pero yo he hecho una empresa de exclusividad y no tiene por qué vender Apple. Ahora entra el INDECOPI y le dice, ok, MTC, aunque estás hablando de celulares y es telecomunicaciones, él se está quejando por un derecho de autor. Tú, Ocitel, atrás, me toca a mí. Yo soy INDECOPI, yo veo los derechos de autor. Y si él ha hecho un contrato exclusivo, él tiene la razón, tú deja de vender. Tú dices, pero son celulares, sí, pero él se ha quejado no por un tema de telecomunicaciones, se ha quejado por derechos de autor. O sea, ¿puede intervenir INDECOPI en el mundo de las telecomunicaciones? Sí. Supervisora, función que permite a Ocitel verificar el cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales o técnicas de parte de las empresas. ¿Qué quiere decir? Imagínate que Telefónica agarre y diga, ya voy a renovar 20 años más, ¿no? Y el MTC dice, ya, vamos a firmar. Entonces usted le dice, un ratito. No. Él se comprometió en A, B, C, D, E, F. El EF no lo ha cumplido. Ya te avisé. Si tú, MTC, le das la concesión no habiendo cumplido ley el F, yo te denuncio. Dice, o si tiene una oficinita, pues sí puede. Puede parar la negociación y decir, no, porque no cumplió. Y el MTC, ¿qué tiene que hacer? Decirle, lo siento, yo te puedo renovar, pero en las condiciones que él me ha dicho no te puedo renovar, y como eres el órgano supervisor y te supervisa, yo creo en su palabra. Yo, MTC, creo en su palabra. Punto común, renovación de concesiones. ¿Por qué? Porque el MTC dice, te renuevo. ¿O si ustedes están de acuerdo? Sí, ya, te renuevo. Punto común. Reglamento de normas del Congreso en temas de sectoriales de banda ancha, portabilidad. ¿Y por qué? Porque alguien saca su reglamento. Imagínate que el MTC saca un reglamento que favorezca a la operadora. Y entonces usted le dice, no. Ese reglamento lo has hecho unilateralmente y no va. Porque yo me di cuenta que está favoreciendo a un operador A. Tienes que modificar el reglamento conmigo o no hay reglamento. Ahí está. Obviamente, la presidencia del Consejo de Ministros tiene sus órganos reguladores, ¿ok? Sus supervisores, por eso tiene la S. Se dedican a supervisar. Su función, verificar las tarifas y la función fiscalizadora. Ellos tienen que evitar que existan monopolios y tienen que fiscalizar si tú has cumplido con el trato que has firmado en el MTC. Y si te das cuenta, los ministerios están a un costado, porque la presidencia del Consejo de Ministros tiene ministerios, pero tiene los órganos supervisores aparte. ¿Ok? De esa manera evita que un ministerio sea juez y parte para todos.